Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de este podcast. Hoy les voy a hablar de un tema delicado pero importante. ¿Qué pasa cuando la victimización se vuelve tóxica? ¿Cómo el no poner límites o ser demasiado inocente puede convertirse en un problema para nuestra vida y para las relaciones humanas? Sentirse o asumirse como víctima de manera constante puede ser normal para muchas personas. Incluso de manera inconsciente, sin darse cuenta, se victimizan por la vida que llevan, sin tomar en cuenta que muchas veces se puede tomar responsabilidad o acción a cierta situación. Por eso es muy importante diferenciar entre ser la víctima real de una situación y adoptar el rol de víctima como identidad. Por ejemplo, en el trabajo, en las relaciones personales, en la familia. ¿Y cuándo se vuelve tóxica la victimización? Se vuelve tóxica cuando se utiliza para manipular o evitar responsabilidades. Por ejemplo, cuando culpas a la pareja, a la sociedad, al trabajo, al jefe de la vida que llevas, estás dejando la responsabilidad en el otro. Hay que tomar en cuenta que nosotros siempre vamos a tener la posibilidad de tomar acción a cualquier situación. Hace algún tiempo yo logré estar en un trabajo en donde la mayoría eran mujeres. La primera semana lo que pude percibir fue que todas se quejaban de cierta situación. Cada una tenía algo en que quejarse. Y es ahí cuando me pregunté y dije, cada persona tiene la posibilidad de cambiar esa historia. Se quejaban una a la otra. Entonces yo les comenté, ¿pero por qué no hablan? Hablar con el patrón sobre cosas que te molestan muchas veces puede cambiar el ambiente de trabajo si es que ese trabajo te gusta. La otra opción que puedes hacer es simplemente buscar otro tipo de trabajo que te agrade en un ambiente mejor. Pero recordemos que si uno no cambia la percepción de sí mismo y de las cosas, siempre vas a encontrar situaciones similares. Otro ejemplo de cuando la victimización se vuelve tóxica es cuando se convierte en una excusa para no cambiar o crecer. He escuchado a varias personas mencionar que ser adicto al alcohol se debe a que ellos así fueron creados. Pero tu trabajo como ser humano es tomar responsabilidad y cambiar y crecer. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado la frase que dice, así soy, así nací, ya estoy grande? O usan muchas veces la infancia que les tocó, la vida que llevan, para seguir quejándose una y otra vez. Entonces es cuando entra el impacto en el autoestima y en la percepción de los demás. La mayoría de las personas ha pasado por episodios que de cierta manera te ponen en modo víctima. Pero cuando te quedes en ese estado por más tiempo o por demasiado tiempo, el preguntándote el por qué te pasó cierta situación, que por qué a ti, en lugar de decir, bueno, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo hacer a partir de ahora?
¿Qué aprendí de esto? Entonces todo cambia. A lo largo de la vida, la mayoría de nosotros va a encontrar una persona tóxica que se victimiza, que se queja del jefe, del tráfico, del gobierno. Entonces esas personas están en un desgaste emocional, no solamente para ellos mismos, sino también para las demás personas a su alrededor. Entonces es ahí cuando entra el poner límites. Poner límites es bueno para nuestra salud emocional, ya que como consecuencia de no poner límite, uno sin darse cuenta se agota. Cabe recalcar que poner límites es un tema muy extenso, pero en este capítulo lo voy a enfocar más a un ejemplo y una vivencia que quiero compartir con ustedes. A lo largo de mi vida he tenido diferentes trabajos y es ahí donde yo he aprendido a poner límites con personas tóxicas. Siempre he tenido ese pensamiento de que si tú estás en un trabajo, siempre dar lo mejor de ti en ese momento. Ir con buena actitud, teniendo en cuenta que a veces todos tenemos un día malo, pero siempre ir con buena actitud y buena voluntad. Hace un tiempo estuve trabajando en un trabajo de limpieza. La mayoría eran mujeres. Recuerdo bien que casi, por no decir todas, se quejaban de cierta persona. Así que me puse en modo neutro, porque en realidad yo dije, en realidad no tengo nada contra esa persona no me ha hecho nada y el día que trabajé con ella pues lo haré lo mejor posible. Cuando me llegó el tiempo de trabajar con esa persona, yo fui con la mejor actitud posible y pude comprobar por qué es que todas las demás se quejaban. Platicando con esta persona, me daba cuenta que renegaba casi de todo. Y cuando algo salía mal, ella nunca era el problema. Siempre había otra persona que culpar. Actuaba de cierto modo en modo víctima, como si ella jamás hiciera nada que hubiera provocado la situación o el ambiente laboral que se había creado. No le gustaba recibir órdenes así vinieran del propio jefe. No le gustaba aceptar sus errores y también no le gustaba cooperar, ayudar se podría decir. Y por un momento quise decirle que si no se daba cuenta que su actitud no la llevaría a ningún lado. Porque a veces es bueno cuando encuentras a alguien que te pueda dar un buen consejo. Pero también te das cuenta que las personas que se victimizan, digas lo que les digas, ellas están bien y no hay nada que los cambie de opinión. Al escucharla sentía que me quitaba energía. Sentía que el día se volvía largo. Y aquí entra esa importancia de saber con quién compartes tu día a día. Como lo mencioné, la importancia de poner límites es muy importante. Recuerdo que empezaba a querer hablarme mal de ciertas compañeras y la solución que yo puse en ese momento fue: yo vengo a trabajar y conmigo no. A mí no me gusta estar hablando de otras personas. Así que vengamos, trabajemos y hagamos lo mejor posible. Sin quejas, sin renegar
y hacer lo mejor que estaba en nuestras manos para poder tener un día mejor. Y eso fue todo lo que hice. Recuerdo que se quedó callada. No estuve mucho tiempo ahí, pero sabía que ese paso iba a ser importante si yo iba a trabajar ahí. Iba a ser más importante para mí que para la propia empresa, ya que nuestra salud emocional es muy importante. Por el otro lado, las demás compañeras se quejaban tanto de que las hacía sentir menos cada que trabajaban con ella, de que muchas veces les agarró pertenencias de ellas, etc. Entonces yo les comenté, ¿por qué no hablan ustedes? ¿Por qué no dicen su versión? Y entraba esa frase de, no, pues es que no quiero crear problemas. Y entonces te pones también en modo víctima, porque recordemos que todos tenemos el poder de tomar acción a cierta situación. Otra comentó, no, pues yo solamente he dejado que haga lo que esta persona quiera y ya, no me meto. Y entonces es ahí cuando la inocencia se vuelve un problema. Ser inocente no es malo, pero la ingenuidad extrema puede ser peligrosa. Recordamos que el abusador existe hasta que la víctima quiere. El exceso de inocencia y la falta de acción puede exponerte a manipulaciones, pero sobre todo a abusos, así como también la falta de poner límites. Pasado un tiempo, alguna de ellas tuvo ese valor de hablar sobre las inconformidades y injusticias que se estaban generando. Pero para sorpresa, era como si la persona encargada estuviera cegada. De cierta manera sabía sobre ciertas situaciones y sobre esa situación en específico. Pero era como si el cariño hacia esta persona o el miedo la impidiera tomar acción. Es por eso que es tan importante desarrollar criterio, ya que ella no se daba cuenta que esa falta de acción estaba perjudicando no solo a ella, sino a las personas que de verdad iban a trabajar con esa buena intención y con esa chispa y esas ganas de hacer lo mejor posible. Era como si creyera que si corría a esta persona, ella sería una persona mala. Y en esta historia me hace traer una frase que dice: no me duelen los actos de la gente mala, me duelen la indiferencia de la gente buena. Martin Luther King. Muchas veces los malos existen porque los buenos simplemente no hacen nada. La inocencia, la falta de criterio, no solamente puedes ponerte a ti a abusos, sino a otras personas. Quiero terminar este episodio diciendo que es muy importante encontrar el equilibrio entre reconocer cuando somos víctimas y no quedarnos atrapados en ese rol. Aprender a poner límites, pero sobre todo a proteger nuestra inocencia, nuestro derecho, sin perder nuestra esencia. Ser responsables con nuestra propia vida
no significa negar un dolor, una situación o un problema, sino decidir qué hacemos con él.